tardes. Continuamos con la rifa de los libros. En esta ocasión, a las personas que llegaron temprano van a tener la oportunidad de participar en la rifa de este libro que se llama Desarrollo basado en el conocimiento, y es un libro que se desarrolló en el foro del diálogo Foro Universal de las Culturas en Monterrey. También contiene unos trabajos muy interesantes coordinados por el doctor Javier Carrillo. Le agradecemos mucho que nos haya facilitado este libro. Y tenemos aquí a Kathy Garner. Kathy, would you please sign this a la persona que sea la ganadora del libro, por favor pasar con Kathy para que lo firme. Ok, el ganador es el número 88,326. 326. ¿Sí, ahí está? Ok, muchas felicidades, un aplauso. Bueno, el segundo libro que vamos a rifar es una compilación coordinada por Alasne Mújica, que es una colaboradora del País Vasco. Ella está en la Universidad de San Sebastián, y este libro que se titula Conocimiento para el Desarrollo también es una compilación de trabajos muy interesantes que le recomendamos su lectura. Tiene trabajos como el conocimiento desde la perspectiva de sistemas, que es un trabajo con la perspectiva sistémica, desarrollo social y personal basado en conocimiento. Y le voy a pedir al doctor Javier Carrillo que nos ayude a firmar este para la persona que se lo gane. El número 88,310. Muchas felicidades. Un aplauso, por favor. Buenos días. Good afternoon, everyone. We are starting slightly early. We are starting for about 15 minutes early, and we will finish this session 15 minutes early as well, in order to give time to the final session, which there will be 3 parallel activities. Welcome all to the session on knowledge-based development and urban innovation. We are going to have 2 presenters. Anyone translating this to Spanish? Okay, okay, all right. We have 2 presenters in this session. The first one, there's a slight change in the program, so if you're looking at the program, you'll see that the first speaker from Vienna couldn't make it. And the second speaker will be presenting first, and then we are filling the second position with another colleague. And the first presenter, a good colleague of many of us, Professor Tommy Inkinen. He has a background on economic geography, along with he's an expert on urban innovation and knowledge-based development. And I confidently can say that he's the most productive scholar from Finland in his research area. And I happened to work with him during the last over 10 years. And he's a professor from the University of Turku. I think he took this position most recently. And he's affiliated, and he's one of the chairs of the research center of Brahe in University of Turku. And he will be talking about regional R&D and innovation, regional research development and innovation, with particular empirical analysis from Finland context. Please, Ashur. Ahora bien, entonces, lo que nos ha, de hecho tuvimos una omisión que fue presentarles a nuestro chair, al moderador de esta sesión, así que yo ahora, que me da mucha alegría, mucho privilegio, que esta sesión será encabezada
por el profesor Tan Jigit Kandlar. El profesor Jigit Kandlar es el profesor en la Universidad de Queensland University. Es una eminencia, es una autoridad en el tema del desarrollo urbano, particularmente con referencia a sustentabilidad y recientemente con el tema de Smart Cities. Así que si ustedes están en estos temas, aquí tienen a un verdadero experto para ayudarles. Él estará encabezando esta sesión, también ya él nos hará su presentación mañana, y él ha hecho a su vez la presentación de un colega que mutuamente apreciamos enormemente y que nos da mucha alegría porque es una figura constante de nuestras cumbres de ciudades de conocimiento, que es el profesor Tommy Inkinen, que va a hacer la primera de las dos presentaciones de esta tarde. Y en el caso del profesor Inkinen es un especialista en el tema de geografía económica, ¿verdad? La espacialidad de los sistemas económicos. Entonces el profesor Inkinen es un colega que ha tenido una estrecha colaboración con el doctor Jigit Kandlar, y mencionaba Tan que Tommy es el profesor, el especialista más productivo en su campo en Finlandia. Así que tenemos aquí a alguien que es una verdadera personalidad en el tema de economía, geografía económica, y que ha establecido recientemente un centro en la Universidad de Turku en Finlandia, que Tommy me estaba diciendo ayer, es la más antigua en Finlandia, así que es toda una institución esta universidad, y tenemos el enorme privilegio, además de que es una persona extraordinariamente asequible, sencilla y un gran amigo. Tommy Inkinen, por favor. Can I ask all presenters? Can I ask all presenters to stick to 30 minutes time as much as possible, because unlike previous sessions, I would like an engaging discussion with the interactive discussion with the audience. Okay, so Tan acaba de enfatizarles a los dos ponentes que mantengan su presentación dentro de un rango de 30 minutos. Ahí tenemos un contador. We have a counter, time counter. So by 25 minutes it will start blinking, and at 30 minutes it will just explode. Este artefacto se distribuirá en 30, 29, 28. Bueno, entonces 30 minutos. ¿Por qué? Porque Tan es la cabeza, es el chair permanente de la Cumbre de Ciudades de Conocimiento. Entonces es la cabeza de este evento anualmente por todo el mundo, y entonces él conoce muy bien que la dinámica de participación de ustedes los está provocando para que tengan muchas preguntas y muchos comentarios. Perfecto. Tommy. Yes, hello, and thank you for the invitation to be here. My topic is titled as Regional Economic Geography of Research and Development in Finland, and I know that many of you perhaps are not so familiar with Finland, so I will perhaps focus the presentation mainly to general issues and perhaps some methodological things that you might find useful in the similar studies here. This is actually... Entonces, bueno, les agradece el estar aquí con ustedes. Nos señala que el tema de su ponencia es la economía regional. Dentro de la economía regional, la geografía de la investigación y el desarrollo en Finlandia. Ahora, él nos dice que, aunque esta investigación es muy específica de su país, sin embargo, él va a tratar de extrapolar y de poner énfasis en temas más generales que se derivan de ahí, que pudieran tener aplicación también aquí en el Perú. Okay, so
This is a written scientific paper, and therefore it follows a strict content list. And as a traditional paper, I'm going to talk about these topics: research questions, theoretical background. Then I'm going to talk a little bit about the institutional structure of the Finnish national innovation system. Then some remarks on the data and the variables that I have used, results, and then conclusions. Okay. Dado que esto fue escrito como un paper para un journal científico, entonces que sigue la estructura tradicional de un artículo científico. Okay, every paper usually has some research questions that it aims to answer. This particular paper has three main questions. The first question, and I'm not going to actually talk too much about that, is that how public sector research and development efforts compare in Finland with other countries. This is in the paper, and if someone is interested, I will discuss that later. What I'm focusing on are the relationships between research and development statistics and regional economic statistics. And then I'm going to talk also about the relationships between research and development and employment. Bien, las tres preguntas de investigación que ataca este trabajo, ahí las tienen ustedes marcadas. La primera, que es en la que va a poner menos énfasis, es cómo es que los esfuerzos de investigación y desarrollo del sector público en Finlandia se comparan con los de otros países. Lo va a mencionar brevemente, pero su principal énfasis estará en la segunda y tercera preguntas, o sea, cuál es la relación entre las estadísticas de investigación y desarrollo y las economías regionales, por un lado, y por el otro, cuál es la relación entre la investigación y el desarrollo económico. Okay, so the fundamental hypothesis behind the paper is that the inputs from research and development are relevant in the first place for economic growth. And a very important thing for economic geographers is the recognition of different spatial scales of observation. And this is important because usually growth is realized in different types of clusters of specific industries. La hipótesis que está atacando esta investigación es que los inputs de la investigación y desarrollo en efecto constituyen factores relevantes para el crecimiento económico. Ese es el tema central. Ahora bien, de hecho yo omití mencionar que en su primera intervención el profesor Tommy decía que va a hacer énfasis en la segunda y tercera preguntas, pero que va a explotar mucho los aspectos metodológicos. ¿Cómo se hizo esta investigación? Y aquí la hipótesis es atacada desde el punto de vista de las escalas, el aprovechamiento de las escalas geográficas que permiten una mejor representación del aglutinamiento de clusters. Okay, some theoretical background and terminology that the paper uses. The first one is knowledge-based development. And as you already know, there have been many talks about elements that what knowledge means, what development means, and combined together what knowledge-based development means. This paper focuses on the economic elements of knowledge-based development. El primero de los aspectos teóricos tiene que ver con este contexto general de la Conferencia de Desarrollo Basado en Conocimiento. Ahí están algunas de las referencias y este caso de esta investigación se enfoca en la dimensión económica. An important book for me has been the book done by Gillian Christou, who produced an extensive analysis of regional competition and its measures. She made distinction between cultural political approach and neoliberal approach that
are mainly the two options on which current regional development has been realized in Western countries. Tommy, sorry, the author is not there. Kristen, was it? The book by? Bristol. Oh, estaba en la slide anterior, Bristol. Entonces es un autor que ha presentado un libro que es particularmente relevante para el enfoque teórico. También nos dice el doctor Ikren que como no puede cubrir todos los detalles, que por supuesto el paper está disponible para que lo puedan revisar más en detalle. Another theoretical conception concerns evolutionary economics and neo-Schumpeterian view of development. And it's fundamentally based on the notion that regional competitiveness may be seen that is driven by innovation and innovation adoption. Sumamente interesante para nuestra conferencia es este abordaje de la economía evolutiva. Evolutionary Economics es otra de esas vertientes que están realmente cambiando el panorama económico, y ese es uno de los insumos teóricos que el profesor Ikren está tomando en cuenta. So, there are further essential concepts, and I will take on the second point here the path dependency. Path dependency is important here in the case of Finland because we have a long tradition in innovation systems and different types of public sector and governmental tools in order to support innovation. Uno de los temas particularmente relevantes para el caso finlandés dentro de las investigaciones que se hacen sobre los sistemas de innovación tiene que ver con el tema de dependencia de ruta, path dependency, dependencia de camino o de ruta, es como seguir las huellas. Entonces, ¿cómo se explora la forma en la que se configuran los clústeres tecnológicos a partir de cómo se imita la secuencia que se sigue previamente? Another term that I use in the paper is adoption, and it means copying or cloning of different regional strategies to other regions. And it's very important to recognize here the regional contexts. So different countries, different continents, they have different cultures, different backgrounds, different methods and moods of doing things. And this kind of thinking, adoption thinking, is something that should be critically approached. Otro tema que está muy presente en esta investigación y que es para quienes de ustedes están en los estudios de los sistemas de innovación es el tema de la adopción, que es básicamente cómo se replica una manera de instrumentar una política regional de desarrollo tecnológico y de innovación. Other terms that appear in the paper are diffusion, clustering, business cycles, intersectoral relations, convergence, and organizational structures. Otros términos que aparecen tienen que ver ya con las idiosincrasias del sistema científico-tecnológico de Finlandia. El profesor Günther Koch participó en el ejercicio con el nuevo Club de París, donde se hizo el levantamiento de Finlandia como sociedad de conocimiento, que ellos tuvieron que hacerlo con referencia a esta estructura institucional propia de Finlandia y que por lo tanto es contexto de este paper. Then a little bit more about knowledge-based development, and we have the journal of knowledge-based development, and you have a couple of copies here. In the very first issue, Perry and May wrote an article, and it's a good example illustrating policy rationales for knowledge-based development. Respecto al tema de desarrollo basado en conocimiento, menciona que justamente en el primer número de este año del International Journal of Knowledge-Based Development, esta revista de las que se están rifando algunos ejemplares dentro de las rifas de materiales, está precisamente una publicación relacionada con este tema. But
particularly, they state that the scientific dimension of knowledge-based development relates to knowledge production of regions, and in that process they stress and highlight the significance of the education and high-level research. Entonces, lo que primero comienza a hacer el paper es desglosar las dimensiones del desarrollo basado en conocimiento, tales como aquellas que tienen que ver con la educación superior y la producción científica. Then, of course, we can also go back to a little bit smaller scale and think that the competitive advantage is created by firms located in different regions. And this is the reference to the final argument made by Tan. Y un elemento fundamental es esta noción de que la competitividad regional está impulsada primordialmente por las pequeñas firmas de base tecnológica y que eso es parte de la propuesta de este autor Tan en el 2002 que enfatiza el rol de las pequeñas empresas tecnológicas. Okay, then I will go to an institutional issue, and one concept that is widely used during the last 15 years in economic geography is a national innovation system. It's actually even older term than 15 years. Lundvall is one of the key researchers concerning national innovation system concept, and this is the schematic of the Finnish innovation system organizations. I will go it through next. Uno de los categorías que permiten representar mejor la economía y la geografía de la ciencia la ciencia de innovación en Finlandia es este concepto que ha cobrado mucha visibilidad en los últimos 15 años, que es el concepto de sistemas nacionales de innovación. Entonces, él está haciendo el análisis con referencia al sistema finlandés de innovación. Yes, and as you can see on the top part, the ruling power is in Finnish parliament, and it's divided then. Of course, Finnish government has had several support programs for developing innovation, and then we have a separate research and innovation council. Below them there are ministries, so the first three upper parts are governmental organizations that are interested and focusing on issues related to innovation. Esta filmina describe la estructura institucional del sistema finlandés de innovación, desde el Parlamento, pasando por los ministerios, hasta las universidades e institutos de investigación. Then the three lower parts are the actual producers and actors that produce the innovation. Academy of Finland, Tekes and Sitra are funding organizations. Universities and polytechnics and public research institutes are of course the research sector. And then fundamentally innovations are supposed to be created in private sector companies. So on the bottom of the picture is the ground food of the innovation creation, private sector enterprises. Dentro de esta estructura institucional, desde la parte normativa y de planificación nacional, que son los organismos gubernamentales y parlamentarios, a nivel medio tenemos los órganos de financiamiento, que son los de la tercera línea de abajo para arriba, estos tres. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados, por ejemplo, con Tekes, que es muy prestigiado internacionalmente, y que es quienes proveen los fondos directos para que las universidades y los centros de investigación ejecuten los proyectos de investigación, que a su vez son un suministro para lo que el profesor Tommy nos llama la atención, que la innovación finalmente se materializa, se expresa en el último plano, que es de las empresas e instituciones del sector privado. It is also quite evident that those who are interested
interested in economic geography can see elements of triple helix approach here. Triple helix is a proposal made famous mainly by Edgecovich, and it's about thinking that innovation activities require collaboration from private sector, from the university sector and from the public sector. And this is quite typical realization of that thinking. Y en torno a esto está este concepto ampliamente divulgado, originado por Edgecovich, que ustedes estarán familiar con él, que se expresa a veces como la triple hélice, que es que una condición necesaria para un sistema nacional de innovación es la colaboración entre la academia, el gobierno y el sector privado. So now I will briefly go through the nature of the data. I have 20 regions and I use continental average as a reference. All these statistics are from the Statistics Finland, and Finland is a good place to do this kind of research because our statistical resources are among the best in the world. Entonces, lo que vamos a ver, y el énfasis de él es metodológico, es de hacer comparativos con las estadísticas de Finlandia, que en efecto Finlandia es un paradigma mundial de buena calidad de datos estadísticos nacionales. Entonces él va a estar haciendo comparativos de 20 regiones en Finlandia con el promedio de la Europa continental. These are the variables. Very briefly, the variables are related to population, to value adding, to employment, and to research and development statistics and number of research years. Para no ir una por una, las variables que están tomándose en cuenta: población, valor agregado, gasto de investigación y desarrollo, que son las típicas variables que se usan en los comparativos para el desempeño de los sistemas científicos y de innovación. Okay, these are correlation figures from the variables. They are very small, I'm sorry you cannot read them, but to summarize it, there are some very high correlation levels, and then there are some medium correlation levels, and then no correlation at all. So this table functions as a kind of a starting point for further analysis. Él les está preguntando, especialmente al joven de sur, cuál es la correlación que está entre la variable número 4 y la tabla 5. No es cierto, estoy jugando. Lo que es que obviamente no se pueden leer los datos en esta tabla, pero que sepan que está ahí en la tabla referencial de todos los cruces de correlaciones, y él ahora va a subrayar algunos específicos. Okay, this is the picture, and these are regions that you see that are on the scatter plot here, and it shows the total level of research and development expenditure compared with regional employment levels. And the main conclusion here is that if you put lots of money into research and development from all sectors of society, you do not get more employment. Okay. Esto es fundamental, estas correlaciones que nos muestran en el eje vertical, ¿verdad?, las tasas de empleo, y en el horizontal la inversión total en investigación y desarrollo. Entonces vemos cómo se da o no esa correlación de incremento en el empleo a raíz del nivel de gasto en ciencia e investigación. Yes. On the left side, you see that the trend line is slightly up, but that's because Helsinki region, it's the region that is separate from the others. And on the right side picture, the Helsinki region has been removed. And Helsinki region alone defines that on the left side, the trend line is a little bit up, but when you remove that outlier, then you see that it's non-significant. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente el impacto de que en el lado izquierdo está incluida la región de Helsinki, la capital. Entonces tiene un impacto como
ustedes pueden claramente eleva la incidencia de empleo, mientras que la misma bloque de datos, pero quitando a Helsinki, se mantiene mucho más estable. Then, if we look at relative figures, there is research and development per capita, and then it's contrasted with value adding. So how much money research and development would bring to a region. There we will have more clear connection, but it's slightly low. So the R2 level, the explanation level of this simple model is 33%. Esta es una muy importante correlación porque muestra en efecto cómo el valor agregado, es decir, la tasa de rendimiento económico de los tipos de actividad se incrementan conforme el gasto en investigación y desarrollo crece. Sin embargo, va a seguir el análisis y Tony dice que esto, como quiera que sea, es relativamente bajo para lo que debería esperarse y su análisis continúa en esa dirección. And again, you notice that this picture here includes the Helsinki region, which is totally on its own scale. Y que bueno, nuevamente está el caso de Helsinki, por lo tanto distorsiona un poquito el resultado. This is a quite clear correlation, and it's quite obvious perhaps that the more research and development expenditure you have, the more you have years of research, because usually the research and development expenditures go to people's salaries. This is, however, in Finnish context, quite interesting picture because this picture here, you can make some interpretations about how effectively different regions perform in relation to this average trend line. Aquí, como pueden ver, es muy obvio que hay una correlación altísima, 9.52, porque claro, dice, lo que pasa es que si tenemos años de investigación están fuertemente correlacionados con el gasto de investigación y desarrollo, porque el rubro principal de gasto es el costo de los investigadores. Okay, and then if we are again interested about household incomes and how wealthy households are in different regions, and we want to look at the relationships to overall research and development activities on those regions, we can again clearly see that there is no correlation at all. Y en contraste, en este otro análisis trata de establecer la correlación del gasto en investigación y desarrollo con el impacto a nivel de la economía doméstica de los hogares. Aquí casi no hay. Entonces es algo interesante que va a seguir analizando. This is very simple stepwise multivariate regression model that is depicting value adding, so how much gross value added the region has in relation to the variables used. And the best model includes research and expenditure per capita from the public sector, household average income level and household median income level. And the adjusted explanation level is about 75 in this model, so it's quite high. Este es el modelo de regresión para las principales variables que hemos estado mencionando. Ustedes pueden ver descritas en cada uno de los subíndices ABCD y sus respectivos valores. Así que es un resumen de los diferentes cruzamientos que hemos estado realizando. So, to make some conclusions. The first conclusion
conclusion that I would make is it's important to separate different sectors in society, so private sector, public sector, and also university sector when this kind of analysis is being done. And it's important to recognize the interaction that takes place behind it. And these models that I have shown ignore it. Lo primero que se puede concluir de estos análisis es la importancia de separar las perspectivas de diferentes sectores, en particular el contraste entre las inversiones y el desempeño del sector público y el sector privado. Another thing is that we have had a long tradition of this kind of innovation discussion in Finland. And I would say that we have done relatively well in international comparison. And Markus Otarauta, who is referenced here, is a very well-known innovation researcher from Finland and from the University of Tampere. Y bueno, una conclusión que no necesitaba hacerse este estudio porque está muy bien establecida internacionalmente es el desempeño comparativo del sistema finlandés de innovación, que se compara muy favorablemente con el resto del mundo, como todos sabemos. However, this type of analysis, to my mind, still confirms quite clear political will to support research and development, and together with it, higher education and university education as the foundation of Finnish society. Y sin embargo dice que un punto que este tipo de estudios está permitiendo abordar más profundamente es la forma en la cual la voluntad política del gobierno y la dirigencia, el liderazgo en Finlandia es capaz de incidir en el desempeño del Sistema Nacional de Innovación. During the last year, we have had budget cuts in university funding, but still, regardless, on the long run, it may be stated that the funding has been relatively stable. Y otro punto notable es que, a diferencia de otros países que tenemos altibajos, por ejemplo en Latinoamérica, momentos de mucho entusiasmo y momentos negros, el fondeo de la investigación y innovación en Finlandia ha sido constante. So thank you for your attention, and I have put some recent publications that we have done among our team, and one of them is about the case of Helsinki, and it was published in the journal called Cities, and the other one is about the city organizations and city employees and their role in innovation activities, and it has been published in the European Urban and Regional Studies. Y aquí para cerrar les agradece y se despiden y nos pone las ligas de hecho a varios de sus más recientes trabajos a los que ustedes pueden tener acceso. Recuerden que el archivo de la presentación está disponible en los materiales de la conferencia. Y con eso damos el agradecimiento al doctor Chong. Thank you, Tommy, for this engaging empirical research, giving a lot of insights, especially for me, thinking that I would like to investigate the same relationships, whether they exist in the same pattern for Australia as well. So maybe in the future, we, or including a number of other colleagues, we can look at these patterns across various country contexts. Y lo que está diciendo el doctor Jenny Campbell es agradeciendo la participación del doctor Ingrid, y quizás lo que muchos sentimos es un poco de envidia, en el mejor sentido, y de ganas de seguir el ejemplo de Finlandia y de las investigaciones del doctor Ingrid en la calidad de los análisis, la calidad de los datos, la confiabilidad y validez de los resultados para poder representar realmente lo que está sucediendo en el Sistema Nacional de Innovación. Our second speaker is actually filling in for another speaker. Kindly, Omar Zarmenio agreed, who is a PhD student of
Professor Carrillos, I think one of the brightest. And he kindly agreed to present his empirical findings. In the previous years, we had discussions on a number of conceptual issues. Now, he reached to a level in his PhD that he started to test these findings empirically. So he's going to talk on knowledge republics, which you are familiar with this concept from this earlier talk this morning, and viable knowledge structures, particularly focusing on the Mexican context. So this session is quite interesting. We first looked at the innovation and R&D relationships between government, public and industry sectors and its impacts on the value creation in Finland case. Now we are going to have a closer look into Mexico, how startups and innovation activities are taking place, whether Omar's research is going to provide us some insights in this context. La siguiente presentación, si ustedes ven el programa, de hecho es un ajuste, dado que el otro presentador que estaba originalmente programado no ha podido llegar a Arequipa, pero en su lugar tenemos un relevo muy interesante en la figura del ingeniero Omar Cermeño, quien está realizando sus estudios doctorales en Monterrey. Estamos trabajando conjuntamente y él nos va a presentar dos temas interrelacionados. Uno, va a expandir esta idea del Knowledge Republic que ustedes han venido escuchando del profesor Günther, de mí mismo, y porque él ha venido colaborando muy de cerca. Y segundo, él va a expandir ese tema con referencia a su propio tema de investigación, que tiene que ver con las estructuras o los sistemas viables, particularmente referidas al contexto del emprendedurismo en México. Voy a permitirme brevemente introducirles, hacerles una breve introducción de el trabajo del ingeniero Cermeño, que ha sido para mí mismo, para ambos, un gran aprendizaje, porque realmente son dos temas muy especializados que se complementan magníficamente. Él viene de una tradición ingenieril en desarrollo de sistemas, particularmente la aplicación de un enfoque de sistemas viables que deriva de la tradición de Stanford Deere. ¿Están familiarizados con este autor británico, que es uno de las grandes figuras en el desarrollo de los sistemas? Bueno, tiene que ver con las capacidades, la viabilidad de un sistema. Cualquier sistema, un bolígrafo, el gobierno de Perú, la Cruz Roja Internacional, cualquier sistema hace lo que debe hacer. Es decir, efectivamente hay una correspondencia entre lo que el sistema supone que debe hacer y lo que el sistema de hecho hace. Entonces, esa brecha, ese grado de correspondencia o no entre lo que el sistema hace y lo que debería de hacer, cuando hace exactamente lo que debería de hacer, entonces es un sistema vivo, entero, completo, que tiene posibilidad de continuidad. Cuando hay un grado creciente de desfase entre lo que se supone que debería de ser y lo que de hecho hace, pues está contraindicando su naturaleza, su esencia, y es probable que desaparezca. First and foremost, I want to thank you, subject matter experts and the knowledge community, because to me, you are the real vocados. Every time you go to town, this is what you face. And
Muchas gracias. La manera en que presentamos este video, de cierta manera refleja que hay temas complejos y hay unos que son todavía más complejos. A mí se me hace más sencillo el que nos pongamos todos en conjunto a parar un toro bravo que a que resolvamos los problemas de nuestras tierras. Los que vivimos en Latinoamérica estamos sufriendo de temas de justicia, temas de salud, de familia, de calidad de vida, de santidad de vida, de misericordia, y son realmente complicados. No tenemos de pronto la esperanza que vamos a hacer un cambio cuando elegimos a un buen presidente o cuando nos dan los fondos o cuando abrimos unas universidades, porque resulta que tenemos un tejido cultural y social que es mucho más complejo que muchos asuntos que vemos en el tema teórico. De ahí parte mi sentido de urgencia, que lo que hagamos tiene que ser para antier, porque nuestros problemas son urgentes e inmediatos y no nos podemos esperar a quizá completar todas las teorías y las investigaciones, sino que puede ser un proceso en paralelo, donde vamos aprendiendo y ajustando, refinando y logramos avances concretos y medibles para realizar estos cambios. Entonces quiero tocar dos temas. Uno de ellos, que es el primordial, es generar estas repúblicas del conocimiento, donde contamos con el input de todos estos expertos que nos han visitado en estos días, y por otro lado con este dinamismo de su edad y del capital humano que tenemos en nuestras naciones y de la necesidad y urgencia de cambiar nuestro entorno para que hagamos los siguientes pasos. Y ese es el segundo tema. Vamos a hablar de estas estructuras inteligentes o estructuras viables, intensas en conocimiento, y sobre todo en el caso particular de los negocios nacientes, o lo que le llaman los gringos los startups. Muy bien, pues empezamos con el proyecto de las repúblicas del conocimiento. Queremos que sea... Claro. El propósito de las repúblicas del conocimiento es lograr esta plataforma donde estamos los que nos urge tener estas técnicas, herramientas y sistemas, y al mismo tiempo contamos con el expertise de aquellas personas que han vivido todas estas historias y los buenos resultados o las conjeturas que debemos evitar. Entonces, esto se asemeja a un consejo como los matemáticos Bourbaki, donde no estamos preocupados por el culto a la personalidad ni de quién es la autoridad, sino de que se generen esos resultados. Es un desarrollo colaborativo. Nuevamente un anglicismo es el crowd development, que quiere decir que estás invitado tú a que seas un actor importante en estas repúblicas del conocimiento. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, pues ya vemos con las pláticas de nuestros colegas que tenemos una problemática real a nivel global, a nivel regional, a nivel urbano y quizá a nivel institucional o micro. Pues ahora los siguientes pasos es aprender quizá de algunos nuevos experimentos que han tenido resultados envidiables, como es el caso de la nación de Suiza, o en este en particular donde Günter Koch es un experto de Estonia. Les recuerdo que ustedes pueden tener una nacionalidad, pueden ser ciudadanos de Estonia sin ni siquiera visitar el país, con derechos de un ciudadano. Pueden abrir su negocio y dar de alta sus cuentas y les protegen los privilegios para hacer múltiples actividades que en su país pudiera estar restringido. El caso que tenemos ahora es el minero. Muy bien. Por otro lado, tenemos una definición de alcance que es 100% perfectible. ¿Qué quiere decir con esto? Que no traemos la fórmula perfecta, que la vamos a ir trabajando juntos. Regreso un poquito, esos son los problemas que hemos mencionado. Tenemos el caso de la ciudadanía virtual de Estonia, y ahorita estamos hablando de que nuestro modelo requiere de una serie de hitos donde nos permite que todos podamos sumar y vamos descubriendo los pasos que hacen sentido para adaptarse a nuestra problemática, a nuestra cultura, a nuestra regionalización. Y este proyecto lo anunciamos apenas en noviembre de 2016 en Viena, Austria, donde amablemente Andreas preparó un podio donde participaron muchos expertos en el tema, y ya tenemos su visto bueno para que ellos se sumen y nosotros por otro lado empecemos a ejecutar. Bueno, pues los siguientes pasos
los vamos a ver en 4 grandes pilares. El primero es el que se vaya forjando la identidad de estas repúblicas del conocimiento. El segundo tiene que ver con las redes y las relaciones. El tercero es una base puramente operacional. Y el cuarto, que es el que, por ejemplo, en el que yo me estoy sumando, es en la plataforma de tecnologías de información para que sea el acelerador o habilitador de las 3 anteriores. Por último, quiero mencionar brevemente que haciendo un zoom in a las partes de tecnologías de información, queremos terminar este 2017 con nuestro primer proyecto que ya es utilizable, como es más que un beta, es una herramienta de trabajo. Por eso necesitamos trabajar muy rápido en el tema de los entregables, de los diseños, de las pruebas de concepto, de los soportes y la mejora. Y al final queremos que sea un lugar tangible e intangible para que se resuelvan esas necesidades imperantes en nuestra comunidad. Muy bien. ¿Qué queremos? Tenemos una producción de valor basado en el conocimiento. Tenemos una nueva cultura económica y queremos un mercado de conocimiento. Bueno, al parecer no funcionó, pero se los platico. Hay un ejercicio de las comunidades en el norte de España que le llaman Castellers, y es muy interesante porque participan ancianos, señores, jóvenes y niños de ambos sexos y construyen unas torres humanas de 7 u 8 niveles. Me hubiera gustado que lo viéramos en video porque es impresionante cómo la cereza del pastel son estos infantes que sí les ponen casco, pero trepan en cuestión de minutos hacia unas torres humanas. ¿Se pudo o no se pudo? No, bueno, ni hablar, se las debo. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que como un buen velcro se lo quiero injertar al tema de repúblicas del conocimiento. Y se trata del emprendimiento de un nivel muy atómico. ¿Por qué? Resulta que, y a lo mejor será el caso en otros países latinoamericanos, en México queríamos que el gobierno entrara con buenos fondos para originar nuevos negocios, estas startups. Y se dedicó una buena partida del fondo de gobierno, y como sucede en los países latinoamericanos, se fue diluyendo en la medida que entraron los políticos, y entraron los empresarios, y entraron las incubadoras, y las aceleradoras, y los teclas, y los jóvenes recibieron estos fondos y se los gastaron, y es fecha que no tenemos nuevos negocios. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que tenemos un fracaso endémico de estos nuevos esfuerzos, y los pocos que llegan a lucir, pasa el tiempo y nos damos cuenta que era más un esfuerzo de mercadotecnia que de una empresa que entregara valores productivos y rentables. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues hay una manera de visualizar esto. Nos comemos la medicina de las herramientas que contamos hoy en día para el ambiente del empresariado naciente, como lo puede ser un Balance Scorecard, un Lean Canvas, un Design Thinking, muchísimas que tenemos en el mercado, y que resulta que algunas son difíciles de entender, de apropiar y de llevar a cabo, que le metemos más complejidad o más variedad a estos negocios donde usualmente son 3 o 4 individuos que lo que quieren es poder sacar su producto o servicio adelante y al mismo tiempo lograr una rentabilidad. Como no se puede obtener ni el primero ni lo segundo, de repente se concentran en conseguir fondos. Y el ejercicio ahora de las startups en México es buscar más fondos. Y siempre habrá alguna manera de hacer tu presentación o tu pitch para que estos lleguen a tu bolsillo. Por otro lado, los resultados siguen estando ausentes. Hay un caso muy puntual que les quiero mencionar, el de Theranos, y lo pueden después investigar. Se escribe Theranos, que es la epitomía de un negocio startup que después de 7 u 8 años hizo una pérdida bursátil de $9 billones porque resultó ser un fraude. Muy bien. Entonces
Entonces ahora el reto es encontrar el estado actual de estas empresas, aquí es una breve ilustración de estas herramientas y técnicas, sistemas que son las que se utilizan en el ambiente de startups. Necesitamos una mejor que nos logre unos resultados concretos y medibles. Entonces, ¿cómo podemos conseguir una herramienta que nos dé la realidad de cómo están estas empresas paradas, que nos defina su viabilidad y que por otro lado nos garantice un mejor resultado a largo plazo? Pues bueno, vamos a comenzar por la manera de ver cómo generan valor. Y aquí tenemos el aspecto axiológico que el doctor Carrillo amablemente nos ha compartido, donde tenemos una serie de capitales. Hablamos de tu valor como ser humano o como grupo de individuos, tu valor relacional, tu valor estructural, tu capital intelectual, tu capital financiero, tu capital social, y eso los vamos a tomar como un punto de referencia para saber si esta empresa naciente, este startup, está generando beneficios. Por otro lado, vamos a ver ahora lo que está dentro del vehículo, es decir, levantamos el cofre y vemos la maquinaria. Para llegar a esto, utilizaremos las herramientas de redes neuronales, utilizaremos el cambio en tiempo real entre conocimiento y acciones, y también manejaremos algunas metodologías, como es la investigación de sistemas, la investigación basada en acciones, la aproximación cibernética, el segundo orden cibernético, en donde sí se nos permite a nosotros como investigadores entrar y hacer cambios. Y la quinta, es el sistema de valores basado en decisiones por Henning Mordecai. Muy sencillo, seguramente la parte cibernética es la que más confusión causa porque es algo que no necesariamente platicamos dentro de los foros de conocimiento. Y si hay pocas cosas que recordar, quisiera que fueran estas tres. Todos tenemos una actualidad, una capacidad y una potencialidad. Puedes regresar muy contento a decirle a tu padre: recogí 10 huevos de las gallinas que tenemos en el rancho. Y tu papá te dice: muy bien, sin embargo, yo sé que tú podías haber recogido 20 huevos de esas gallinas en el rancho. Por otro lado, la verdad es que hay 100 huevos tirados que tenemos que recoger el día de hoy. Ahora, lo voy a llevar al ejemplo a un estado-nación. Si tú tienes una clínica que puede dar 100 pruebas de diabetes y solo hace 20 pruebas de diabetes, pues entonces tú ya te queda muy claro cuál es su actualidad y cuál es su capacidad. Sin embargo, a eso le sumas que hay 1 millón de pacientes con diabetes, entonces tú ya puedes ver el delta. Eso en particular es lo que la cibernética refleja, la realidad de tu sistema. Y el nombre que se le da a tu sistema es lo que haces, no lo que dices que haces. Muy bueno. Para ver si hay una tendencia, pues vamos a utilizar un poquito ahí de Minitab y de MATLAB, nada más para llegar al rigor científico. Y queremos obviamente asegurarnos de que nuestras observaciones tengan contemplado toda la información que se genera de estas startups, que tengan una manera de predecir su viabilidad, que podamos simplificar el modelo, porque los modelos con que contamos hoy en día para trabajar con las startups son sumamente complicados. Y el cuarto punto es que tengamos una declaración de qué tan exacto es nuestro modelo para medir esa viabilidad. Y el quinto aspecto es que esto se pueda replicar en otros escenarios fuera de México. Ahora, con lo que respecta a que podamos tener un modelo que sí encaje con los datos, estamos utilizando una serie de evidencias para ver cómo se califica, cómo está parada el startup en cuanto a sus capitales de valor. Generamos una intervención donde sacamos esas evidencias de sus finanzas, de su estado humano, de su estado relacional, de su estado estructural, y después comenzamos a valorarlos en base a unas ponderaciones que ellos eligen. Después vemos que este nivel nos señale si a un grado de recursión o de fragmentación o de fractalización
podemos evidenciar si hay alguna falla sistémica. Les voy a poner una ilustración. De pronto resulta que en las cárceles mexicanas, si tú quieres ponerte en forma, lo mejor que te puede pasar es que te arresten, porque ahí vas a hacer mucho ejercicio para poderte defender y vas a estar sumamente sano y vas a correr y levantar pesas y demás. Sin embargo, eso no soluciona tu problema social de que te hayas portado mal y que hayas cometido algún tipo de delito que afecte a tu familia y a tu comunidad. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que a un nivel de salud un individuo esté completo, pero su aportación al tejido social sea completamente nulo? O viceversa, que eres sumamente trabajador y te metes muy temprano a las minas y llegas con el pueble y te bajas y barrenas, y haces la voladura y sacas el mineral y demás, pero resulta que te vas a morir a los 50 años porque tus pulmones están colapsados. ¿Cómo concilias eso? Son distintos niveles de reclusión. Eso es lo que hemos detectado con este tipo de herramientas. Vemos que los startups suelen ser buenos para ciertas tareas, pero en niveles fractales tienen de repente algunas áreas de oportunidad. Por otro lado, hay un patrón donde nuestro sistema de valor nunca va a ser igual. Habremos quienes nos interese mucho la naturaleza, a otros que nos interese mucho más el dinero, a otros que nos interesen las relaciones. Y bueno, pues es completamente aceptable que tú definas qué es lo que tú quieres para ti. Y una vez que nosotros detectamos qué es lo que tú deseas y podemos eso compararlo con tu capacidad, ya podemos hacer una valoración de dónde estás conforme a tu propio avance. En este lado, vemos ahora los componentes cibernéticos. Y aquí es un ejemplo real de una compañía de tecnologías donde en su nivel mayor superior está colapsada. Ahora en su cadena de valor tiene un componente de tecnologías que está muy avanzado. Y si de pronto hacemos un zoom in al área de investigación y desarrollo, ya vemos sus grados de competencias. Sin embargo, cuando lo ves holísticamente, resulta que no es una empresa viable. Y que lo más probable sea una más de esas que no van a durar un año, y si es que duran es porque alguien las está subsidiando, ya sea porque trabajan horas de más, porque reciben fondos, porque les inyectaron tecnologías, o simplemente un sacrificio cruzado de un departamento a otro para que la empresa no caiga. Y a eso les llamamos pues nuestros elefantes blancos. Los tenemos en los startups, los tenemos en las empresas y los tenemos en los estados-nación. Este, por ejemplo, esa es la capacidad de esta empresa. Es un dato real. Ellos tienen las herramientas y los elementos dentro de sus actores para lograr estos resultados. Sin embargo, esta es su actualidad. No hay rojo bueno. Quiere decir que dentro de todas sus competencias y del tiempo y del dinero y del esfuerzo que les hemos brindado, solo logramos estos capitales. Este ejercicio ya lo tenemos entregado en una semana. Y con esto ya nosotros podemos determinar cuáles van a ser los siguientes pasos, que esta es la fórmula de acción. Para llegar a las acciones y las ejecuciones, que es lo que más a mí me interesa, entonces usamos, brevemente les voy a mencionar, esta es una tabla comparativa de lo exhaustivo de otras herramientas cuando lo equiparamos a un proceso cibernético. Y ahí tenemos las más comunes que se utilizan en el ambiente de las startups. Ahora nosotros vemos que para tener una actualidad, pues hay un componente cibernético. La siguiente no se ve, pero es el tema del conocimiento, de la ilusión del conocimiento, de los objetivos, de las actualidades y de la claridad de las personas para hacer lo que les toca. Y todo esto viene de un origen natural. En un principio, resulta que nosotros empezamos a explorar los movimientos erráticos, o lo que llaman el movimiento browniano de las partículas, y de repente vieron ciertos patrones que se replicaban en la biología de los actores orgánicos. Cuando ya lo vimos en esta función de una retroalimentación en tiempo real o natural, o lo que llaman homeostáticos en el cuerpo médico, supimos que podíamos emular un poquito de esa observación en ciertas necesidades de índole militar para el control de misiles. Después de los tiempos de la guerra, a finales de los 40,
comenzaron a utilizar estas prácticas para el control de ciertos grupos empresariales, en el acero y todas estas industrias que apoyaban el ejercicio militar. Finalmente, Churchman y Stafford Beer lo llevaron al campo de los negocios. Inclusive hubo un ejercicio muy interesante de Stafford Beer en la nación de Chile. Él construyó un cuarto de operaciones durante un gobierno que no necesariamente era muy aceptado por otros países, sufren una invasión y ese ejercicio se suspende. Pero de ahí salió Fernando Flores y Terry Winograd, que son ahora personas que tienen unas actividades muy importantes e interesantes utilizando esquemas cibernéticos. También se encuentra por ahí Maturana en el tema de lenguaje. Y en México tenemos un caso muy particular de Carlos Hershenson, que justamente hace unos meses nos resolvió el problema del metro en la Ciudad de México utilizando la cibernética. Y bueno, pues lo que hacemos es que tenemos ciertas ideas que en su síntesis nos dan conocimiento, y por otro lado tenemos este conjunto de engranes que en su convolución ya es la parte activa, y cuando juntamos estos dos ambientes generamos una cibernética, algo inteligente y pensante con algo ejecutante. Estas son las partes que componen una célula o una unidad o un agente cibernético. Tienes tu compuesto de seguridad, manejas una identidad, tienes un plan y una programación sumamente detallada, con alguien que se hace responsable de que se ejecute, está coordinada en tiempo real, con múltiples funciones y después con un canal de anomalías. Y de allí partimos para construir las redes neuronales. Estas redes neuronales son simplemente para nosotros cajas negras que nos generan filtros y amplificadores para poder ejecutar. Y con este modelo, y ahora yo sé que suena muy confuso, pero les voy a hablar qué es realmente confuso. Para aquellos que han oído del SAP o trabajado con el SAP o con Oracle, vas a manejar más de 2000 códigos transaccionales y requiere siempre de expertos para que te ayuden en el aspecto financiero y en el aspecto contable y en el aspecto de recursos humanos. Si tú manejaras la cibernética, solo necesitas menos de 21 códigos transaccionales y es completamente recursivo y fractal. Ahora pues utilizamos alguna manera de identificarlo rápidamente, lo que le llaman los americanos a prueba de errores o de errores del usuario, y tomamos las tareas naturales que desarrollamos para hacer nuestras actividades todos los días y los metemos en estos modelos de redes neuronales. Este es el ejercicio que hemos hecho con varias startups. Y ahora quisiera mostrarles rápidamente algunos casos donde ya tuvimos resultados con las empresas que comenzamos a trabajar en México. Esta es la primera, se llama Kubernetes. Construimos la herramienta de modelación y de operación. Esta otra es una que compite con los Business Process Management Systems. Esta otra se llama OneWeb, que apenas la semana pasada hicimos el release. Aquí la tengo en mi celular, se la voy a mostrar hacia distancia. Tú oprimes este botón, te sale varias aplicaciones, es como tu WhatsApp, pero aquí tú puedes empezar a programar sin conocer una sola línea de código y formar tus workflows, que son los flujos de trabajo para que se asignen tareas y demás. Eso es lo que necesitas, por ejemplo, para trabajar con un RP o un BPM en una empresa. Esta siguiente empresa se llama Yale. Comenzamos unos experimentos en unos colegios locales para empujar el emprendimiento con infantes y jóvenes. Fueron inicialmente 40 proyectos, ahorita tenemos más de 1000 proyectos en varios colegios de la zona norte del país. Uno de nuestros estudiantes ganó ya el segundo lugar en noviembre en el Young Inventors Challenge de Chicago. Otros más ya están convocados para pichar en Silicon Valley la semana siguiente. Y lo más dulce de todo es que no les metimos un solo peso. No los vamos a llevar a fondear, sino los vamos a llevar a que hagan el showcase de sus servicios y de sus productos. Y esta es una de las más recientes. Es un joven que tenía una gran idea de hacer algo de artesanías. Le metimos las tecnologías con CNC y otros aditamentos, y ahorita ya salió de ser un mercado local a un mercado regional y ya ha hecho algunas exportaciones a Europa. Entonces, estamos viendo que sí se puede
lograr emprendimientos basados en una sola idea y que puedan llegar a ser muy productivos y muy rentables en un ambiente tan complejo como para que no te venza el que no tengas las condiciones para salir adelante en el aspecto adverso. En síntesis, me encantaría, uno, obviamente invitarles a que se acerquen con Glenn y que se metan a este maravilloso tema de desarrollo basado en conocimiento. Tienen un experto en casa. Y otro es que también busquen emprender, ya sea para la comunidad en un aspecto social o que logren utilizar este conocimiento adquirido en algún ejercicio de emprendimiento. Y nosotros estaremos encantados también de que se sumen a esta iniciativa de Repúblicas del Conocimiento y podamos compartir y hacer el esfuerzo juntos para que sus proyectos sean exitosos. Muchas gracias. So, could you explain, you mentioned that there are no, even though there may be an increase in expenditure in research and development, it doesn't necessarily follow that there is an increase in employment. Could you explain that? Ok, Shankar está haciendo una precisión y le pregunta a Tommy que bueno, él tiene datos donde se aumentó el presupuesto para la investigación y desarrollo a nivel nacional en Finlandia, que hizo énfasis durante su presentación, pero Shankar le comenta, bueno, un aumento en este presupuesto de investigación y desarrollo no necesariamente significa un aumento en el empleo. Entonces, pues le está solicitando esa precisión. Adelante, Tommy. Yes, the analysis showed that if you take general employment level, the great amount of research and development investments do not increase automatically the general employment level. It does, of course, increase the amount of researchers and researchers' employment level, but that's a different thing compared to the overall employment. And on the regional level, usually decision makers are more interested about the general overall impact. And I will add that another thing is that this analysis says nothing about the average salary levels concerned. That requires a different study. Can I translate? Yeah. A ver si me acuerdo, ¿verdad? Comenta que efectivamente no hay una relación directa entre el aumento del presupuesto de investigación y desarrollo que evoque, digamos, directamente a una incidencia en el empleo, pero sí hay un aumento de investigadores o del número de investigadores debido a ese presupuesto, y por lo tanto también va a aumentar, digamos, indirectamente el nivel de empleabilidad posterior a esos aumentos. Y por otro lado estaba él comentando acerca de otro indicador. Un segundo, voy a preguntarle otra vez. So Tommy, can you retake from the salary comment that you were saying? No, I don't have anything to add to that. Okay, Yeah. go on. That's it? Yes, I didn't have any other point to that. Ok, dice que ya no tiene otro punto al respecto. Just one comment I shared with Tommy that he said maybe. It might be where R&D is clustered. It might be increasing the researchers' population, knowledge worker population. Claro. But maybe the research produce employment somewhere else. It could be in China. It might be contributing employment levels increasing in a place elsewhere. Ajá. Bueno, Dan está tomando esta perspectiva global en donde dice, bueno, a lo mejor no está realmente aumentando el empleo en sí, pero sí está aumentando la cantidad o el nivel de los trabajadores de conocimiento en ese contexto, y además dice, bueno, a lo mejor ni siquiera sucede eso por ejemplo, el caso de una ciudad, Helsinki, pero sí está aumentando
el nivel de trabajadores de conocimiento y de conocimiento en general en algún otro lugar que puede ser justamente China, ¿verdad? Entonces estamos hablando de inversiones que digamos, se presentan en algún lugar y tienen repercusiones en algún otro lugar del mundo. Entonces está interesante este fenómeno. ¿That's it? Aquí tenemos más preguntas. It's a follow-on. I apologise, but I don't recall if there was a lag in the data, so that current investment in R&D might produce employment, but not immediately. So taking the path through to innovation and new jobs, was the data lagged for a time? Yes. Sí, para que no se haga un diálogo así en corto. La pregunta de Kathy es, bueno, había una laguna de datos en el tiempo justamente que no te permitía hacer esta estimación de los niveles de aumento de tanto de investigación y desarrollo como de empleo. Yes, we have done actually studies also on that, but that's a temporal issue and not a spatial issue. This is just about the comparison of regions and see that whether or not it's regionally valid. So I recall that we have done time series analysis also, and but I do not recall exact results about that question. But it's not about, it's about regions and their positions in comparison to employment levels. So it's it's a different kind of mindset. So if you think of time and space, if you do time series and the effect moves in time, you can do it also space. So regions are in relationship to each other, but this analysis didn't have that kind of elements at all. But it was very simple research designed just to show that automatically you cannot say that do more research and you will be automatically more successful. That was the main point. Ok, bueno, rápidamente la traducción sería, le pregunta a Kathy, entonces, bueno, tenías un problema ahí de datos, y él dice, bueno, es que son dos cosas diferentes. Por un lado, el estudio realmente se estaba enfocando en cuestiones de series de tiempo, y entonces las variables que le estaba manejando eran en términos de tiempo, y era un problema de tiempo, de comparatividad en el tiempo, ¿verdad? Un histograma. Y después comenta, bueno, hay otro tipo de enfoques en donde en vez de hacer series de tiempo vas a hacer comparaciones entre regiones, que no es el caso de su investigación, ¿verdad? Entonces esa comparatividad de regiones te permite ver otros, digamos, otras variables en donde efectivamente si pones 2 o 3 regiones comparativamente vas a ver otro tipo de avances que no trascienden en este tipo de estudios. Okay, next question. Sorry. No, I just want to continue on that this kind of approach, it legitimizes the fact that if you want to look at the growth factors in specific regions, each region should focus on the strength areas. These were general statistics giving general view. And if some regions want to pursue innovation growth, they should recognize first their strength areas and focus on them. That's the best method of doing it. And that's when path dependency comes into the play. And that's the background. I didn't say it in the presentation, but I just wanted to explain that there's more than just those simplistic references that I spoke. Ok, él está enfatizando que efectivamente pues para algún tipo de estudio sobre series de tiempo pues está necesitando una comparatividad a nivel nacional. Realmente ustedes se fijaron que presentó comparaciones entre ciudades, pero comenta que justamente cuando estás haciendo ya el estudio de regiones y quieres obtener los factores que pueden ser elementos de innovación para esas regiones, entonces lo que necesitas es
realmente ubicar las fuerzas, digamos, lo que genera valor en cada una de esas regiones, para que eso te permita justamente observar tanto en el tiempo como regionalmente qué es lo que te va a permitir detonar elementos de innovación. Y entonces allí donde comenta que pues justamente es donde entran de manera importante modelos como el path dependence, que es dependencia de ruta, no sé cómo traducirlo eso, y entonces ese tipo de modelos sí te permiten ver esa comparatividad entre regiones. Jay. Oh, okay. Not that long ago, Finland was known as a country in which companies like Nokia had transcended an industrial base to begin to a technological knowledge base. And there was a government had a technological knowledge policy. And I was wondering if that is still in effect, and if any of these, what you're talking about, has any play with that. Jay está preguntando acerca de que, bueno, efectivamente no hace mucho tiempo nosotros conocíamos marcas de corporaciones en Finlandia que realmente pues sonaban mucho, ¿no?, internacionalmente, y entonces él quiere saber si este tipo de estrategia sobre producciones específicas de productos finlandeses todavía sigue siendo ese elemento importante en lo que está estudiando Tommy, que es la geografía económica. Yes, the programs are still there, and it's just that even though Nokia failed, it didn't mean that the mindset would change to anywhere else. It's the main goals of the Finnish government strategy highlight education. That's the foundation. Education and the highest level education, and then different innovation policies and support systems, and they are still very strongly existing. And Tekes, for example, that I mentioned on the slide, is one institution that distributes public sector funding for private sector companies, for example, by application and by competition. So there are numerous programs going on aiming to support national growth and, on the other hand, regional growth. And I have been involved in some of them, and I have shared, for example, this kind of view that I showed to you. That the main point of the presentation was that without very specific targeting and looking at from what you want to have information, it's needed when you talk about innovation and regional specialities. And the impact to general variables such as employment level, it's not automatic. So it's not this kind of magical machine that do research and development just for the sake of it. Creo que voy a empezar desde el final, porque dice, bueno, justamente efectivamente sí, todos estos programas a los que mencionaba Jay sí están funcionando todavía. Hay programas de impulso a la productividad y al empleo a nivel nacional y a nivel regional, pero justamente este tipo de programas no son una varita mágica que genera esta maquinaria de generación de innovación y empleo, sino que en realidad pues son programas a diferentes plazos que ayudan a identificar, sobre todo, y eso dice, este es lo principal de mi presentación, que quede claro que lo que hay que hacer es buscar las fortalezas regionales con las cuales trabajar para justamente hacer este tipo de programas a partir de lo que se ha identificado en cada región. Günther. Well, in the first part, I would like to give a short comment. It's not a question, and then I will step to a question to Omar. The first part is, I think Finland has been and still is a kind of a showcase country. It's extremely interesting to observe how they take decisions,
starting from the political level, as you pointed out, down to the regional developments in small communities. The point I just wanted to comment on is, since we made a study from the New Club of Paris, which was called 5 Steps for the Future of Finland, you cannot directly translate the Finnish model one-to-one to other countries. This is a highly cultural depending issue because the Finns have a much different spirit as have, for example, in other small countries like Switzerland, which I also know. What I'm saying is, when we are discussing Arequipa to be a knowledge city of the future, it would be very interesting to look at Finland, but it's unlikely that you can just copy it one-to-one. That is a comment I would like to make. The question to Omar, just to make a cut. Omar, sorry, you want to translate first. So, this was a comment, you know. Let's go the way that you translate the question. I won't remember all of it, but creo que en verdad es importante traducir este comentario. Gunther nos trae siempre mucha luz al respecto. Y está hablando de cómo, pues efectivamente, él de hecho estuvo trabajando en el nuevo Club de París y habla de estas 5 variables que introducen esto que era el programa nacional basado en conocimiento de Finlandia. Entonces dice, bueno, estuvimos trabajando en eso y todo, pero habla de este énfasis en las regiones, ¿verdad? En donde Finlandia pues ha hecho diferentes acciones para como país desarrollar sus diferentes regiones y tiene todo digamos un antecedente al respecto. Hay mucho esfuerzo involucrado ahí. Pero bueno, vamos a pasar a la pregunta que él tiene para Omar, porque en realidad la pregunta es para Omar. Omar, as much as I understood your presentation, the method you are thinking about, and which is part of your scientific work, is quite generic and general, which to me raises the question, where are the limits of applicability of what you are doing? You were taking the case of startup companies. In my mind, suddenly it came to my idea that you could as well use it after a similar idea to talk about human health, for example. Why not? A company could be considered as a kind of a living body. And so the question is, where are the limits of your methodology? Ok, bueno, la pregunta para Omar es, veo tu investigación muy entusiasta, pero dice, le veo... Sorry? Yes, he is actually going to answer in English and I will be translating, yeah? Y entonces la pregunta es, tu investigación es bastante genérica y dice, pero no veo los límites de esa investigación. Tiene muchos aspectos que se abren pues hacia no solo la cibernética, sino también a cuestiones, por ejemplo, de salud, en términos de que pregunta qué tan sana puede ser una organización, dado que se puede medir en esos términos. Habló el de cuestiones neuronales, etc. Entonces, pues vamos a responder a la pregunta, Omar. La puedes responder en inglés y yo trataré de hacer la traducción, o tú puedes hacer la traducción. Voy a pedir licencia para hacerlo en los 2 idiomas porque en inglés trato de hacer lo propio y en español ya va con chistes y demás. Ok, bueno. Pero vete despacito. Muy bien. Confieso que el interés inicial era realizar esta prueba con empresas globales, porque la primera vez que yo utilicé la cibernética fue con compañías como Pemex, Union Pacific Railroad, Johnson Controls. Confieso que, sorry, I should translate it in English. I confess that this research was originally planned. Yes, this is a time of day when I have that kind of brain shock. I confess that this was a research thought for the corporation level, right? And I thought to apply this model to corporations like Johnson Controls, Pemex, and others. I actually did those companies as a field work for research. Y bueno, no, el propósito en ese entonces era hacer negocio.
So the purpose in those days, it was to do business. Y vimos cómo se movía la acción en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa Mexicana de Valores. And we observed the movements in the value versus The Toronto Stock Exchange. the stock exchange in Toronto and in Mexico and etc. Entonces yo quería aprender cómo es que funcionaba. La persona que me lo enseñó, él quería transformar el estado político en México. And actually, I wanted to observe what happened doing that, because the person I was associated with wanted to actually change the political influence in Mexico through this. Cuando comenzamos a hacer la investigación, resulta que los únicos que se animaron a que uno les experimentara de manera inmediata eran las startups. No conseguí yo pymes para hacer el ejercicio. Okay, so when we started the research, we only could get startup companies willing to take the risk and do the exercise. We didn't get any SMEs, you know, the small and medium enterprises, to get this done. It was only the startups. Sí, y to your point, cuando estuvo trabajando Norbert Wiener, las primeras personas que se acercaron a él fueron Arturo Rosenbluth, que él tuvo una gran influencia en la manera en que los cardiólogos trabajan hoy en día. También estuvo trabajando con McCulloch y tiene una gran influencia, por lo menos en el mundo de la psicología y de los cirujanos plásticos, con Maxwell Maltz. Todos ellos son cibernéticos. Así que es verdad, tiene influencias en el campo médico. So he's confirming that there is a strong influence from the medical side with these Drs. Rosenbluth and McCall and some other people that are in the field at the moment. Thank you. Okay, one final question. One final question. Only for Omar. Only for Omar. Okay. No, Tommy. So, only for Omar. One for Omar. So we need to be fair. Yes, for Omar. Chance for Omar. Thank you for your mercy. Okay, Omar, when you said, I'm just going to piece three things which you said. It may not be in the sequence of what you said. My understanding was that there was this firm that raised $8 billion, right, from venture capitalists, and you said it was a fake company, meaning I think it failed, or fake. And the second thing you said was that you've instituted this kind of a lab method which can possibly predict action rather than what they will say, right? And so the third part would be, what would you think is the acceptance level of this kind of a concept going forward? Translate the question to Spanish and answer in Spanish. Say, flying as bird. Si me equivoco, me corriges. Sí, la pregunta al final, el punchline era, ¿cuál será el nivel de aceptación de estas métricas? Porque se supone que nosotros queremos predecir la viabilidad de las empresas. Tenemos de dos maneras, la forma inductiva, que es sumamente estadística, o tenemos el otro método que es con redes neuronales, que es completamente deductivo, donde ya tienes todos los factores en tiempo real. Entonces tú reduces el margen de desviación de error casi a cero. Y no lo voy a decir si hay una aceptación futura, voy a decir quién lo aceptó. En el caso de Larry Page, cuando él estaba haciendo sus algoritmos para Google, resulta que Terry Winograd le dijo que usara un método recursivo cibernético. Entonces, digo, yo no sé si lo van a aceptar, pero lo que sí te puedo decir es que los que lo usan, ahí están los resultados. It's a difficult one. He's saying, well, he's replying to the question, yes, I cannot say what will be the consequence or the acceptance, the real acceptance in this, of these models, but what I can say is, what I can tell about is the people, the identities who actually accepted it. And for instance, he named a person working for Google, and he was recommended to use the cybernetic model of recursive models to run the actual research in the application, and it was widely accepted
after they saw it really works. Okay, as being the chair of this session, I'm taking advantage of saving the final questions to myself. Sorry, it's for Tom. Sí, porque soy el que coordina esta mesa, pues me estoy reservando el derecho de hacer dos preguntas finales. Because I thought many of you, like me, wondering what the future will be in Finland like. Because starting from 1990s, during the last 20 years or so, Finland made a miracle. And miracle was substantiated by good policy making from top government level to local government levels, funding and providing incentives and bringing academia, public and private, in terms of triple helix model. But the last You think I should translate that? Will I translate the Spanish? Bueno, él está comentando que quiere redondear un poquito el tema de Finlandia, porque efectivamente se conoce como una especie de milagro finlandés, del cual realmente tenemos que aprender, ¿no? Hace algunos años pues se conocía como algo digamos, muy por debajo del nivel europeo, y de pronto tiene todo este boom en donde el modelo educativo detona muchísimos cambios, y entonces se ve esto que llamamos el milagro finlandés. Your last point on your conclusion slide was mentioning that budget cuts, sport cuts, at least the financial cuts from the public-private investments and sport for innovation R&D activities. And this is case for pretty much everywhere all across the world. And I was wondering, how do you see the future of innovation and R&D in the context of Finland? Whether Finland reached to a maturity that without government's orchestration and funding, the public-private sector is innovative enough to continue the trend. Ok, bueno, voy a traducir eso. La pregunta específica para Tommy es, en realidad, esto que hemos escuchado de que hay cortes de presupuesto sobre pues no solo la investigación y desarrollo, sino en varios otros aspectos de la vida económica, no solo de Finlandia, sino en realidad todos los países en el mundo, hay recortes de presupuesto. La inquietud de TAN es más bien hacia, bueno, efectivamente, Finlandia en este momento, y con las estructuras que ya están construidas en estos modelos de la sociedad del conocimiento, tendría la capacidad de generar ese fondeo o esos presupuestos desde la sociedad compuesta por la iniciativa privada, el sector público. ¿Existen esas estructuras en donde ya Finlandia puede sobrevivir creando nuevos presupuestos, o cómo está la cosa? Esa es un poquito la pregunta de Tan a Tommy. Go on. Yes, I try to say this briefly, but it is true that for the first time I think in the history of modern type of government, the Finnish government cut down university funding. That was the first time that happened last year. But fortunately, Finland is a relatively wealthy country, and we have lots of different private sector actors, and we have a couple of international level corporations like KONE, if you know the lift company, the global. It's currently the one of the most valued companies in Finland, and KONE Säätiö, for example, has its own science foundation, and they increase their efforts to support universities and university research or applications almost 10 times. Okay. Voy a traducir esto. Él está comentando que sí, efectivamente, bueno, hay recortes, y, por ejemplo, las universidades finlandesas justo el año pasado, por primera vez, recortaron los presupuestos en la universidad, lo cual pues a ellos es la primera vez que sucede en mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues estos recortes sí afectan, pero la respuesta para la pregunta es afirmativa. Efectivamente, se conoce que hay estructuras en la sociedad finlandesa que pueden sostener el ritmo de la investigación de desarrollo, y está dando el ejemplo de la empresa o entidad que se llama ONE,
que comenta tiene un presupuesto propio para investigación y desarrollo y que de hecho podría fondear 10 veces, ahora sí que en 10 veces la representación que tienen en este momento de presupuesto para investigación y desarrollo. Yes, I will just also add that after the government made its budget cut decisions, it has been less than a year and now they are taking their decisions back. So, as I said in my speech, the foundation is the education. I think that's a universal lesson. And the education level starts, of course, from the elementary level, but it will continue to the universities. And to Dan's question, I'm quite certain that we will compensate this, and there are other actors, as I said, that will compensate if the national government make these kind of stupid decisions to cut from the research. Sí, dice él, afortunadamente sí tenemos estructuras para compensar estas decisiones sonzas de los gobiernos. De hecho, él dice, bueno, acuérdense que mencioné que las decisiones tomaron hace menos de un año y el gobierno ya está como regresando los pasos de esas decisiones, entonces probablemente retomen otro tipo de decisiones. Y bueno, pues él comenta que efectivamente hay que cerrar con esta idea de que pues la educación es la base de todo esto que llamamos el sistema de investigación y desarrollo, y que no solo es la parte universitaria, empieza con la parte primaria, ¿no? Secundaria, y que ciertamente pues continúa hacia los medios universitarios. Tenemos unos anuncios y Günther quiere decir algo. Y antes, quién sabe qué va a pasar. Thank you, Tan, for the wonderful session. Please go ahead with your comment. To be very honest, it's not an announcement, but a comment. I should have asked the president of the session. Just to give you an idea on Finland again, and it's a small anecdote which I think is very important because it has a message also to all of you in the room. When we were giving that advisory meeting to the Finns, it was a matter between the Prime Minister and the Parliament. In the agenda there was announced that at 2 o'clock in the afternoon the Prime Minister would join us. So usually, being very much experienced, when the Prime Minister announces to come, you would expect some secretary or some person showing up and saying, well, he's so much occupied, he can't come himself, so things happen like this. At 2 o'clock in time, he knocked at the door, he put his head through the door, and then the chairman of the session was a colleague of mine, a Finn, and she said, his name was Matti van Hanen. Hey Matti, good that you are here, but here we are in such an interesting discussion. Please sit down, shut up, take a coffee, and wait until we call you. Well, I was thinking about what would happen if the Prime Minister of Peru would enter this room and he would disturb our meeting and somebody would say, sit down, take a coffee, and wait until we call you. So think about these things because it makes a very much different of Finland and the Nordic countries and their cultural approach to talk to people and how to exercise democracy. Este es otro comentario y anécdota de Günther que es realmente muy importante de traducir. Está comentando, para hacer una historia muy larga, corta, que bueno, hay una situación en donde él estaba en una reunión en donde pues estaban discutiendo y trabajando y demás, y llegó este funcionario, primer ministro, ¿verdad? Y bueno, dijeron, oigan, pues es el primer ministro, pero no, mire, usted pase, siéntese, cállese y déjenos trabajar, y cuando acabemos, pues lo vamos a invitar a entrar, ¿verdad? Y entonces la pregunta de Günther y la anécdota es, oigan, ¿qué estaría pasando si el primer ministro de Perú entra por la puerta, interrumpe nuestra sesión que tenemos ahorita, y entonces nosotros le decimos, oiga, no interrumpa, usted siéntese, cállese y espérese a que acabemos, y cuando acabemos lo invitamos? Él está hablando de cuáles son en realidad las bases de la democracia, ¿verdad? Señor ministro, cállese, siéntese por favor, espere un momento.
Vamos muy bien. Thank you, Tan. Muchas gracias por leading this session. Ahora unos anuncios. Los voy a hacer primero en inglés, más breves, y luego con un poco más de detalle en español. Entonces, we are doing great. We are right in time. So, let me just summarize what should happen next. Right now, we have a whole coffee break for half an hour, and then this is the asymmetrical part of the whole program. So, the second part of this afternoon, we are not resuming for a plenary session, but we have three most interesting activities. One of them is the workshop led by Dr. Blanca Garcia, who is the leading figure of the most admired Knowledge City Awards. So she will be leading this workshop on how to build up Maxi nominations. So, do you know the room? Okay, never mind. So the room is going to be indicated by you, by the organizers outside. Okay. All of the workshops will run simultaneously from 5 o'clock through 6:30, an hour and a half. The second workshop has been cancelled by, this was the one on the Knowledge Arab Index by Mario Mitani. This is not happening. But I am very happy to announce as well that there is a second workshop to be led by someone who I just happen to closely be associated with, and I can highly recommend. Dr. Rosa Maria Sanchez is leading this workshop on leadership and entrepreneurship. So this again, you must have already registered, and you get the details as to the venue on right outside. And thirdly, and this is mostly for my colleagues, my English-speaking colleagues, all of you are invited to participate, because this is my invitation only, to the World Capital Institute Extended Board meeting. This will take place on the Graduate Studies meeting room, which is on the ground floor to the right of the stairs. Okay, it's easy to find because we will be around. So all of these will run from 5 o'clock through 6:30. Then, immediately after these activities finish, we will gather again on this room for the tribute to Ivan Illich. It's going to be a very short session, half an hour, but you really don't want to miss it, okay? And in the end, we should be finishing earlier than we did yesterday. Okay, so this is it English-wise. Los avisos son los siguientes, que vamos magníficamente bien en el programa y que, además de que hemos agradecido al profesor Jimmy Candler su manejo de la sesión y a los dos ponentes, que ahora tenemos, es la única parte de nuestro programa de los 3 días que no es simétrica, que es asimétrica. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de actividades sucediendo al mismo tiempo. ¿Cuáles son estas? Primero, tenemos el taller de nominación Maxi, que va a ser impartido por la doctora Blanca García, que es la directora ejecutiva precisamente de los premios Maxi y la persona en el mundo que más conoce sobre este tema. Así que ella estará encabezando este programa. ¿En qué cuarto va a ser? Lo pueden averiguar afuera en la sala. Ya ustedes se habrán registrado para eso. El segundo taller que está aquí anotado no se va a llevar a cabo, el de el índice del conocimiento árabe, dado que María Mitani no pudo llegar con nosotros. El tercer taller que se va a llevar a cabo, les comentaba que es uno que tengo mucho orgullo en promover, porque tengo una especialmente cercana vinculación con quien lo va a impartir, que es la doctora Rosa María Sánchez, que les recomiendo amplísimamente. Es este taller sobre liderazgo y emprendimiento.
También ustedes podrán conocer el cuarto, me parece que va a ser en esta sala, pero lo pueden verificar. Y por último, ustedes ven en el programa que se está llevando a cabo la reunión del Consejo Extendido del World Capital Institute. Esa va a ser en inglés, por cierto. El taller de la doctora Blanca es en español, el taller de la doctora Rosa María Sánchez es en español, y mientras que la reunión del Consejo Extendido del World Capital Institute es solamente en inglés. Sin embargo, si por alguna razón alguien de la audiencia que no es de los ponentes tuviera particular interés en participar como oyente en esta sesión, si se acerca conmigo, buscaremos la manera de que participe, solo que la sesión es en inglés. Magnífico. Entonces, todos los talleres, ahora tenemos media hora de receso y en punto de las 5 de la tarde inician todos los talleres paralelos que tienen hora y media para terminar en punto de las 6:30, no que terminen 6:30, sino queremos de vuelta aquí en esta sala, todo mundo, 6:30 por favor, para que no se pierdan el homenaje a Iván Illich, que será solamente media hora. Nos vemos 6:30 de regreso aquí y disfruten mucho sus talleres. Muchas gracias, Tan, muchas gracias a todos.